El acuífero guaraní sin duda es uno de los recursos más importantes que tiene el mundo en lo que se refiere a agua potable y bueno, tenemos la dicha de tenerlo bajo nuestro suelo, así que vamos a conversar con la licenciada Estela Solana, a quien ya mismo le damos la bienvenida a Paralelo Turístico y bueno, queremos interiorizarnos un poquito más. ¿Cómo le va? Bien, bien. La idea justamente nuestra es participar de estos eventos, digamos, de divulgación de alguna manera del tema, porque como vos lo decís, tenemos la gran suerte de gestionar este recurso, tratar de hacerlo de manera sustentable, que es nuestro fin, nuestro cometido, y bueno, y por suerte funcionamos de alguna manera como comité transfronterizo con la ciudad de Salto y con la gente de Montevideo, que es como la herencia que quedó del proyecto Acuífero Guaraní, que a lo mejor recuerdan, se desarrolló entre el año 2003 y 2009, durante 6 años, y que han quedado, digamos, como nuevos, se han firmado nuevos pactos para poder seguir gestionando de manera sustentable el recurso. Es un recurso compartido por varios países, digamos, o sea que es importante estar en vinculación, no podemos hacer algo solos porque sabemos que la zona de recarga incluso no está aquí, o sea que tenemos que ir monitoreando constantemente, ¿no? Sí, seguramente. Por ejemplo, nosotros que tenemos, digamos, para poder extraer el agua del acuífero tenemos que hacer perforaciones a 1200 metros aproximadamente, a veces menos. Tenemos la recarga en Tacuarembó, en Uruguay, por lo tanto dependemos de alguna manera en que ellos, digamos, en su región, en el lugar de recarga, contaminen lo menos posible. Por suerte estos acuerdos se están dando en forma paralela a través de un pacto que se firmó en un acuerdo posterior al proyecto en San Juan, por el que firmaron en primer lugar Uruguay, a ellos una cuarta parte del territorio bajo su suelo está el acuífero guaraní, o sea que tiene una importancia estratégica enorme. Y el segundo en firmar fue Argentina, recientemente firmó Brasil y faltaría Paraguay, que en realidad es por una cuestión más bien de administrativa, que no lo hace, no porque no quiera, sino que estamos esperando que lo haga, ¿no? Decíamos que es un recurso muy importante, muy extenso también, y hablábamos de zonas de recarga y eso, bueno, un poco queremos por ahí explicarle a la gente que no se ha interiorizado demasiado acerca de cómo funciona este gigante que tenemos bajo este suelo. Esa recarga, por ejemplo, no es automático, tarda muchos años, digamos, en llegar a cubrir la zona en que nosotros estamos extrayendo el agua, seguramente, ¿no? De los datos científicos que han quedado, lo que, por ejemplo, el valor de registro de estas cuestiones ha sido datar el agua, poder saber la edad que tienen. Y por supuesto que la edad del agua, la primera, digamos, que se depositó en esta gigantesca cuenca subterránea que es el acuífero guaraní, data de millones de años. Pero por supuesto que nosotros igual dependemos de la recarga de cuánto llueve, cuánto infiltra, justamente las variables de contaminación que puede llegar a haber en los lugares donde se infiltra esa agua y por lo tanto compartir los datos, ¿no? Estar atentos a lo que está pasando de un lado y del otro de nuestras márgenes, porque por suerte, no sé, digamos como que no es una unidad completa, sino que se puede hablar de una subcuenca brasilera y una subcuenca sur de Brasil, Uruguay y Argentina, que es esta donde yo digo que la recarga se está produciendo en la zona de Santana do Livramento Rivera, Tacuarembó y toda esta región. Eso hace quizás que también el agua tenga diferentes características, diferentes propiedades, porque bueno, también depende mucho de las características del suelo, ¿no? Porque se va mineralizando, suponemos, también al transitar por diferentes estratos. No solamente el estrato que lo contiene, o sea, la importancia del acuífero guaraní justamente es la homogeneidad en su calidad y en su composición, que es agua justamente muy potable, por lo tanto, mayormente la explotación, por ejemplo, del lado brasilero y del lado uruguayo es para agua potable, es para suministrar de agua a las poblaciones directamente para beber. Nosotros tenemos la gran suerte, por otro lado, también, además de que sea un agua de tan buena calidad, es que tenga temperatura.
Por lo tanto, nosotros podemos hablar de un antes y un después en Entre Ríos, porque todo, digamos, toda la afluencia de turismo últimamente y lo que hace el fenómeno turístico mayormente en este último tiempo tiene que ver con el fenómeno termal. Pero también el conocimiento de qué hacemos con el agua después de usarla, porque justamente nosotros tenemos que hablar ahí de los límites, porque los límites al sur, digamos, los límites sur al que llega el acuífero guaraní sería hasta Colón, y a una distancia a 30 kilómetros del cauce del río Uruguay hacia el oeste, que a partir de ahí ya no es más acuífero guaraní. O sea que eso fueron parámetros que se ajustaron después del proyecto. Por eso es el fenómeno de las aguas con altos contenidos de sal, porque son aguas que no se extraen a la napa del acuífero, sino que son de mayor antigüedad, y hay que tener cuidado con qué se hace, ¿no?, con esa agua una vez utilizada. La característica de la temperatura que nosotros tenemos en la región, que realmente es bastante elevada, muy óptima para justamente el desarrollo termal, tiene que ver básicamente con la profundidad. La temperatura del agua termal es por gradiente geotérmico. Esto quiere decir que en toda la Tierra, en todo el planeta, la temperatura aumenta 3 grados cada 100 metros. Nosotros estamos hablando de 1200 metros, le sumamos la temperatura ambiente, que sería una media de 15-20 grados, y tendríamos la temperatura surgente de 50-60 grados, porque tenemos que multiplicar 3 por 1200, y ahí tendríamos lo que le vamos a sumar, menos restar por ahí cuánto baja la temperatura desde que surge hasta que llega a las piletas y demás. Entonces estamos alrededor de los 45 grados y demás. O sea que nosotros tenemos urgencia natural y tenemos temperatura natural, que en otros lados se sabe que tienen que o bombear el agua para que sea surgente, y, para tener surgencia, o calentarla también, ¿no? Más allá del tema de la contaminación y estar muy atentos, ¿no?, a estos factores que pueden hacer que deterioremos la calidad del agua, también la cantidad de perforaciones tiene algo que ver, o digamos en relación al tamaño del acuífero es un tema que no nos debería preocupar por ahora. Bueno, por supuesto que todo esto tiene que ser normado, regulado de alguna manera por estos temas, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Eso pasa, es digamos también un fenómeno físico que pasa absolutamente con todas las explotaciones de los acuíferos, que es que cuanto mayor cercanía hay entre pozos, mayor interferencia hay. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo perder surgencia o temperatura por la extrema cercanía de dos pozos. Por ejemplo, se supone que se deberían respetar 3 kilómetros como distancia óptima entre pozo y pozo, y tenemos, por ejemplo, en Salto pozos que están a 100 metros. Es lo que nos pasa en casa, digamos, cuando abrimos una canilla y en el baño sale con menos intensidad, algo así, digamos. Más o menos, sí. Sí, totalmente. Tiene que ver un nivel estático, hay otras fuerzas que intervienen, por ahí no tanto la de los que funciona por la circulación, digamos, de cañería, por otros fenómenos físicos, pero es más o menos, básicamente es eso. Pero justamente al no tener una normativa previa a estas explotaciones que vinieron así como todo el mundo quiere tener una perforación termal, es que se ha producido esta situación, digamos, ¿no? Entonces es urgente pensar en una normativa. Y por supuesto también tiene que haber una normativa que regule la manera en que se hacen las perforaciones, porque el pozo tiene que estar entubado para evitar la contaminación, justamente. Ustedes, bueno, además de la investigación, del monitoreo, realizan una tarea muy importante, bueno, desde los más chicos, ¿no?, contándoles justamente todas estas características y todo el potencial que tiene este recurso también, y está muy bueno. Empezamos a conocer prácticamente el acuífero cuando aparecieron las termas, pero es mucho más que agua caliente, es un reservorio que puede, digamos, ser el futuro de la humanidad, ¿no es cierto? Hoy escuchábamos cuando conversaba usted con la gente que fue pasando por aquí, que bueno, en el mundo antiguamente abríamos una canilla y tomábamos agua naturalmente. Hoy no en todos los países se puede hacer eso, es un elemento caro, en algunos lugares se vende más caro que una botella de gaseosa, que una cerveza. Tenemos la suerte, como decíamos al principio, de tenerlo bajo este suelo, tenemos que preservarlo, porque en algún momento seguramente esto va a adquirir un valor que hoy no imaginamos. Claro, o sea, como está íntimamente ligado con la vida, el agua es un recurso esencial, o sea, no podemos
distraernos, no podemos decir, no, bueno, hoy la usamos de esta manera, porque tenemos que pensar en las generaciones venideras, y justamente el acuífero guaraní es un recurso para la humanidad, para toda la humanidad y para muchos siglos de uso de la humanidad potencial. Por lo tanto, nosotros somos en este momento las custodias, o sea, tenemos que tener, digamos, esa voluntad de hacer la divulgación, aunque sea a nivel de nuestro hogar, con nuestros hijos, el famoso granito de arena, pero tener una conciencia clara de lo que hoy sobreabunda. El día de mañana, a lo mejor las generaciones que vengan no va a ser igual. Se hablan de las guerras del agua, como ahora son las guerras por el petróleo, o sea que no es ciencia ficción, creo que cada vez estamos más cerca del problema, ¿no? Seguramente. Bueno, vamos a contar a la gente dónde pueden ubicarlos, dónde pueden contactarse con ustedes, por ahí para dar alguna charla, para interiorizarnos. Es interesantísimo este tema, no es un tema menor, no está tan lejos quizás ese futuro que lo veíamos hace un tiempo nada más como ciencia ficción, como usted decía, así que está bueno que tomemos conciencia y que, bueno, conozcamos este recurso, por lo menos como para saber cómo plantarnos ante la posibilidad, digamos, o ante cualquier amenaza. Exacto. Bueno, nosotros estamos en el tercer piso del centro cívico. Cumplimos un horario generalmente de mañana, pero también vamos a las instituciones a pedido de estas. Nos pueden pedir por mail diciéndonos qué día y en qué horario podemos ir. Entregamos un kit que es para los distintos niveles, primario, secundario y hasta terciario, con un juego incluido. El mail es dto acuíferoguaraní concordia@gmail.com.